Uruguay acaba de abrir una etapa inédita en su historia. Una coalición de izquierda gobierna el país por primera vez en sus 174 años de historia como república. Al frente de esta coalición, el doctor Tabaré Vázquez, un político atípico, pero que ha sabido conectar con los uruguayos de a pie y conseguir su apoyo. Así que les deseo la mayor suerte y cuente con nosotros. Arriba. Soy blanca, pero me voy con ustedes. Hagan algo por el país, hagan algo por el país. En esta ocasión, la coalición del Frente Amplio ha obtenido votos incluso en zonas donde hasta ahora había penetrado poco. Agotados y afectados aún de lleno por una crisis económica devastadora, los uruguayos han votado un cambio que pone fin a la alternancia de los dos partidos tradicionales y promete una renovación en todos los ámbitos. Quizás lo más importante de este cambio histórico es la esperanza. Pese a ser conscientes de que dejar atrás la crisis llevará tiempo y muchos esfuerzos, la sociedad uruguaya mira ahora al porvenir con nuevos ojos, con la ilusión de que otro Uruguay es posible. Acá nos criamos con el churrasco, la mamadera, el mate, la leche y el pan. Y si seguimos votando los mismos, vamos a cambiar el pan, la mamadera, el churrasco y seguimos a la inversa. Esto tiene que cambiar, porque ya de verso no queremos morir siendo tan estúpidos como hemos sido toda la vida votando blancos y colorados. Pienso que la gente está muy contenta, todas en general, toda la gente en general. Y bueno, y hay que trabajar mucho. Eso es lo que nos espera, un largo trayecto de trabajo. Creo que el cambio se ha dado justamente a raíz de la necesidad que se está pasando. Esperemos que la solución venga. Se devolvieron de alguna forma las ganas a la gente. Se nota en la cara de la gente que tiene ganas de que la cosa vaya por otro camino. En cualquier rincón de Uruguay se palpa esta esperanza que se celebra en las calles. La misma noche de las elecciones generales, el pasado 31 de octubre, Montevideo es ya una fiesta. Pocas horas después del cierre de los colegios, el candidato a la presidencia, el doctor Tabaré Vázquez, se siente seguro de la victoria y no duda en salir al balcón de su sede electoral para saludar a las miles de personas que salieron para festejarlo. Para mí ha sido una experiencia única, inolvidable, esa experiencia de la noche de la celebración. Yo nunca había visto tanta alegría en este país. Nunca la había sentido tampoco, yo mismo, ¿no? Como partecita de esta cosa que somos entre todos. Nunca había visto tanta alegría. Serían las 3, 4 de la mañana, ya en la madrugada, alguien dijo, yo quiero que esta noche no se acabe nunca. Yo creo que en realidad ese alguien estaba diciendo, yo quiero que esta alegría no se acabe nunca, y que también estaba diciendo, yo quiero que esta esperanza no se acabe nunca. Y juro trabajar incansablemente por la felicidad del pueblo uruguayo. El doctor Tabaré Vázquez tomó posesión como presidente el pasado 1 de marzo, justo 20 años después de otro juramento presidencial que supuso la restauración de la democracia tras 12 años de dictadura cívico-militar. En el caso de Tabaré Vázquez, la ceremonia ha sido además inédita. Por primera vez, la banda presidencial no ha sido impuesta a uno de los líderes de los partidos tradicionales, el Colorado y el Nacional o el Blanco. La coalición Encuentro Progresista, Frente Amplio, Nueva Mayoría, que abarca a 17 grupos que cubren todo el espectro desde la izquierda radical a la democracia cristiana, consigue en las urnas la victoria ya en la primera vuelta.
El gobierno de Tabaré Vázquez cuenta además con el respaldo de una mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas. Se produce ese cambio histórico y al mismo tiempo, y creo no exagerar, un cambio en el talante de los uruguayos. Hasta octubre los uruguayos tenían poca esperanza en que existieran cambios reales hacia el futuro, que pudiera mejorar su calidad de vida, que algunos uruguayos que están en el exterior pudieran regresar al país porque se generaron nuevos puestos de trabajo. Y a partir del 31 de octubre ese talante de los uruguayos, esa sensación de pesimismo cambia realmente. El Frente Amplio ha llegado al poder 34 años después de que su primer candidato a la presidencia y uno de sus fundadores, el general Líber Seregni, anunciase un tiempo nuevo. Los uruguayos emigran por miles y por miles, y se van porque su país no les ofrece posibilidades, porque no pueden vivir y trabajar aquí. La experiencia quedó abortada por el golpe de Estado, la dictadura y la represión que, como a otros muchos, llevó a Seregni a prisión durante 9 años. Ahora, cuando la victoria parecía segura, tampoco ha podido celebrarla. Murió apenas 3 meses antes de las elecciones. Me pregunten quién soy, si me habían conocido, los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy, ya no vivo, pero... Las raíces de Tabaré Vázquez se encuentran en un barrio de Montevideo, en La Teja. Aquí, en el que fuera un barrio industrial, comienza su actividad organizativa, funda una familia y además adquiere el sentido de la justicia social. Aquí nació y creció. No lejos de la que fuera su casa se encuentra el Club El Arbolito, en cuya creación participó y en el que se reúnen sus amigos de toda la vida. Tabaré Vázquez, Tabaré Vázquez se considera ante todo médico. Especialista en oncología, el cáncer le toca de cerca. Sus padres y 2 de sus hermanos murieron de esta enfermedad. De familia socialista, tarda mucho en entrar en política, pero cuando se decide, su carrera es ascendente. Con él, la izquierda logra también por primera vez gobernar la primera intendencia del país, la de Montevideo, y se queda a la puerta de conseguir la presidencia en las elecciones del 99. Muy servicial. Usted le puede llevar 20 enfermos a la clínica, él no tiene precio. Se lo llevó usted, que es amigo, se lo llevó... ¿Cuánto es? Nada. La gente que atiende gratis en la clínica particular de él, solo él y los que están ahí lo saben. Nunca cobró un centésimo. El Arbolito y el barrio juegan un importante papel en su juventud y formación. Aquí aúna su interés por la gente, por la medicina y por el fútbol. Bueno, nos da por organizar una policlínica de que había deficiencia en el barrio para atender a los enfermos, los hospitales, la asistencia no daban abasto, entonces crea la policlínica Tabaré. A la sombra del Arbolito se crea un consultorio médico. Tabaré Vázquez, aún estudiante de medicina, participa en la instalación de este centro que aún presta servicios médicos a los vecinos del barrio. Entre toda la gente del barrio y con Tabaré y varios amigos como Pistola, el hermano, el Chonero, el hermano de Pistola Marciscano, hicieron la idea de formar este club, que en principio no era como está ahora, era una casita modesta, un ranchito. Desde hace 10 años funciona como centro de medicina familiar y casi 12.000 personas han pasado por su consulta. Hola, Andresito. Uno de los principales problemas de salud que afectan a la población deriva del origen obrero de este barrio.
Se levanta sobre escoria procedente de la metalurgia, de la fundición, de baterías. Ahora, el plomo que contiene esta escoria comienza a afluir a la superficie. Nosotros ya llevamos 5 años siguiendo más o menos 250 niños intoxicados en forma crónica de plomo. Eso redunda en el rendimiento escolar, en el crecimiento, etcétera, etcétera. Ese es un problema que la comunidad siente y siente mucho. También en La Teja comienza a organizarse un movimiento de guerrilla urbana que marca buena parte de los años 60 y 70 de la vida uruguaya, el Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros. Desde su primera acción, un robo de armas en 1963, los tupamaros realizan varios golpes de efecto como el secuestro de varios personajes relevantes. Pero su desafío armado al régimen no aguanta el embate represivo, de tal forma que ya antes de la dictadura el grupo estaba desmantelado. Hoy, algunos de sus dirigentes y militantes se sientan en el Parlamento, liderados por José Mujica y agrupados en el Movimiento de Participación Popular, son la formación más votada dentro de la coalición del Frente Amplio y ha conseguido algo increíble hasta hace poco. Ha obtenido más votos que el Partido Colorado. En aquel tiempo parecía que estábamos a punto de tocar el cielo con la mano, en la medida de cambiar las relaciones de distribución y de producción en el mundo y lograr relaciones que fueran más equitativas. En lugar de eso nos salió una burocracia espantosa y un montón de otras cosas. Cometimos un montón de errores. Pero bueno, algo hemos aprendido que por aquel lado no era, por lo menos. Ahora, que no nos pidan que estemos conformes con el mismo mundo con el cual discrepamos. Esto se termina, Tomás. Ni su militancia ni su labor parlamentaria le han hecho cambiar a Mujica su forma de vida. Sigue viviendo en su chacra cerca de la tierra con su compañera, la también exguerrillera y parlamentaria Lucía. Mas en estas elecciones Mujica ha sido uno de los principales aliados de Tabaré Vázquez, en cuyo gobierno ocupa una cartera clave en un país ganadero como Uruguay. Y yo me siento feliz en el sentido de que pertenezco a una izquierda que estuvo peleando toda la vida y siempre perdiendo. Y siempre perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y bueno, perdimos tanto hasta que ganamos. Y ahora tenemos que bailar con la más fea. Demostrar que tenemos capacidad de gobernar en una situación difícil. Y seguramente que de todo lo que soñamos vamos a concretar un cachito. Y seguramente que nos va a quedar unas frustraciones bárbaras. Pero lo fundamental es que no seamos traidores a nosotros mismos. Existe unanimidad en señalar a la economía como el principal desafío de Uruguay. Aunque ha comenzado la recuperación y el crecimiento del año pasado ha sido del 11%, el mayor de América Latina, la crisis aún se nota en la calle. El anterior gobierno, encabezado por el presidente Valle, del Partido Colorado, tuvo que enfrentarse a toda una cadena de desastres económicos. Este periodo estuvo caracterizado precisamente por las catástrofes, ¿no? Que fueron algunas de tipo natural, como alguna sequía o la difusión de la aftosa, pero la decisiva fue la del 2002. Es decir, la crisis bancaria de Argentina, en que se quiebra toda la banca argentina, se traslada hacia el Uruguay. Los mismos bancos que quebraron allá, quebraron acá, en un país en el cual la banca era muy grande. Yo nací en Montevideo. Esta crisis, que comienza en 1999 con la devaluación del real brasileño, es una de las peores que ha vivido Uruguay. Todos los indicadores económicos caen. La riqueza en un 20%, la inversión en casi el 60%. En pocas semanas se retira el 47% de los fondos bancarios. En la calle, todo esto se traduce en una pérdida del 30% del poder adquisitivo y en una pobreza que se multiplica por 2, hasta llegar, según cifras oficiales, a casi 1 millón de pobres e indigentes, es decir, 1/3 de la población. En Uruguay se está dando un proceso que se llama infantilización de la pobreza, es decir, que los sectores más vulnerados tienen que ver con la infancia y la adolescencia.
Podemos citar en cifras a grosso modo que aproximadamente 6 de cada 10 niños entre 0 y 4 años viven debajo de la línea de pobreza. Comedores como este surgen en los barrios y pueblos, en un esfuerzo social para intentar paliar la situación de una población sin medios para hacer frente a sus necesidades más básicas. Primero eran 25 o 30 chiquitines, después llegaron a 50, después llegaron a 100, ahora son casi 300 chiquitines que hay. Aunque Uruguay sigue siendo uno de los países de América Latina con mayor desarrollo humano según Naciones Unidas, lo cierto es que este índice ha ido cayendo año tras año al ritmo de la crisis. Las calles de Montevideo se han llenado de vehículos, carros, carritos o destartalados camiones que recogen cartones, papel, plásticos, cualquier cosa que se pueda reciclar. Este es el único medio de vida o de supervivencia para unas 30.000 familias de la capital. Al mismo tiempo, los barrios miseria, los cantegriles, han crecido. Algunos de ellos sufren un índice de mortalidad infantil similar al africano, mientras en otros barrios es semejante a la europea. Y esta brecha entre pobres y ricos se ha hecho más profunda con la crisis. Valeria y José viven en uno de estos cantegriles de Montevideo. Tienen un hijo que está escolarizado. Cada día salen antes del amanecer para recoger todo lo que aún pueda ser útil. Me levanto a las 3, ensillo y salgo para el mercado a buscar la comida para los caballos. Y ya se clasifica y eso, y sacamos lo que es para ellos, y para la chancha también, y para nosotros. Sale muchas veces comida buena para nosotros. Verdura, sí. Mucha verdura buena. Su padre le ayuda en esta labor. Tras pasar el día recogiendo cartones, plásticos y papel, lo llevan a su casa, donde los clasifican y almacenan. Una vez al mes lo venden para que les rinda más. Les da para vivir, pero cada vez menos. Antes por lo menos se podía vivir porque podías salir a la calle y un par de horas y podías traer. Daba mucho menos el precio, pero conseguías más. Ahora conseguís menos y hay mucha competencia en la calle. Vas corriendo por la calle y contás una caja de cartón y te la sacan de las manos. Y hay muchas veces son niños chicos, ¿y qué le vas a decir a los niños chicos? Nada, se las tenés que dar, porque te da lástima, porque vos también tenés niños chicos. Dentro de lo que cabe, se sienten afortunados. Tienen 2 caballos viejos que pronto esperan sustituir por un pequeño camión destartalado, pero que aún funciona y que José y su padre están mejorando. Les servirá para recolectar más cartones en menos tiempo y para hacer otros trabajos algo más rentables. Además, José y su familia, como sus vecinos, se mudarán a otro barrio, donde la Intendencia de Montevideo les facilitará viviendas nuevas a fin de terminar con este cantegril. Erradicar la pobreza es una de las prioridades del gobierno de Tabaré Vázquez. Es el plan de emergencia social. No con un criterio puro de asistencialismo, sino atender una emergencia que es patente, que se puede ver en el Uruguay de nuestros días, con el fin de incluir a vastos sectores de la sociedad que hoy están marginados, están por fuera del sistema, incluirlos en el sistema social, en el sistema económico, político del país. Por tanto, ese plan de emergencia tendrá que ser limitado en el tiempo. Para los que tienen sus necesidades básicas cubiertas, la situación tampoco es fácil. Como muchos uruguayos, Carlos tiene que compaginar 2 empleos, el de policía de la Intendencia de Montevideo y el de reportero de un canal de televisión. Bienvenida La mayor parte de los uruguayos tienen problemas de trabajo, empleos mal pagados, precarios o sin derechos sociales. Como quien dice, después que me casé, digo, es necesario tener 2 trabajos porque con uno no daba para solventar. Y aunque en fines de los 90 se ganaba bien, ¿no? Mismo, como te contaba, hasta pude comprar un auto 0 kilómetros. Y hoy en día, después de la debacle económica del 2002 para acá, te puedo decir que voy a trabajar acá al canal en bicicleta o en ómnibus, porque de comprarme de nuevo un vehículo está muy difícil.
La crisis ha llevado a muchos negocios al cierre o a una difícil supervivencia. Esta pequeña fábrica, que produce tubos para múltiples usos, desde el sanitario al industrial, es una de las pocas que sigue abierta en el barrio de La Teja. La mayoría no pudo soportar la crisis. Fue muy dura. Había momentos que yo venía a la fábrica y me iba, porque estábamos todos parados, no sonaba el teléfono, nada. La falta de pedidos también estuvo provocada por la importación de todo tipo de productos, lo que llevó a la pequeña industria uruguaya casi a la extinción. Ahora la reactivación económica comienza a notarse. Los empresarios ven el futuro con esperanza y confían en que el nuevo gobierno dé los pasos necesarios para superar la recesión. ¿A qué nombre lo ponemos? Martín es uno de los pocos que puede afirmar que le ha ido bien en un barrio afectado de lleno por la crisis. Desde hace años trabaja en este taller, en el que repara desde zapatos a valijas. Yo no puedo quejarme demasiado, realmente tengo trabajo, pero es una circunstancia bastante especial la nuestra, porque de acuerdo a cómo está la situación de la gente, hoy es mucho más fácil que vengan a reparar que en lugar de comprar calzado nuevo. Ahí está. Es uno de los múltiples aspectos de la vida cotidiana que se han visto afectados. Un alto porcentaje de niños y adolescentes dejan la escuela antes de acabar sus estudios. Los divorcios superaron el año pasado a los matrimonios y los suicidios y problemas psicológicos también han aumentado. Además, apenas hay crecimiento demográfico. Con algo más de 3.200.000 habitantes, Uruguay tiene una población cada vez más envejecida, mientras que los jóvenes optan por abandonar el país. Uruguay es el país que posee el índice de migración económica más alto del mundo. Alrededor del 13% de su población, unas 450.000 personas, viven fuera del país. En su mayoría son jóvenes que eligen como destino Estados Unidos o España. El estancamiento, la pobreza, las consecuencias de una profunda crisis que afectan de lleno a una sociedad que conoció tiempos mejores no son el único reto. La deuda externa, que asciende a 12.500 millones de dólares, hace de Uruguay el tercer país del mundo más endeudado en relación a su Producto Interior Bruto. El objetivo del nuevo gobierno es cumplir los compromisos internacionales ya adquiridos, pero sin recortar los planes sociales. Nuestro compromiso en el año 2004 fue decir con claridad que un gobierno progresista iba a cumplir con las obligaciones que el Uruguay ha adquirido, hay que cumplir, pero al mismo tiempo íbamos a intentar buscar las mejores condiciones como para poder atender prioritariamente la emergencia social que vive el Uruguay. Para nosotros lo primero es atender esa emergencia social. Uruguay es un país pequeño en población y en extensión. Ocupa una superficie de algo más de 170.000 kilómetros cuadrados y lo rodean dos grandes vecinos, Argentina y Brasil, que condicionan su evolución económica. Pero el país también cuenta con importantes recursos propios para salir de la crisis. Tenemos que aprender a vivir con lo nuestro y a vivir el trabajo nuestro, dejando tanta pavada, llorisquear menos y cascarnos con la realidad y cuidar los pesos y no tirarlo en bagatela como lo solemos tirar. Esto supone cambios culturales, pero recursos tenemos. Particularmente, si en el Uruguay no hay recursos para vivir, no se puede vivir en ninguna parte de la tierra. Tenemos más vacas que cristianos, tenemos un país abandonado. Amanece en Las Rosas. Como en otras explotaciones ganaderas, se inicia una nueva jornada de trabajo continuo. El pasto y la ganadería son las principales riquezas naturales de Uruguay y la base tradicional de su economía. Es una ganadería extensiva que ocupa a un 16% de la población activa, pero a la que se dedica la mayor parte de las tierras del país. La propiedad de las extensas praderas está muy concentrada. En estancias como esta, a las formas de explotación tradicional se unen técnicas avanzadas de selección y de mejora de las razas bovinas de carne y de leche, y también la combinación de pastos con otros cultivos para el forraje, como el maíz y la soja. Dado el tamaño de la cabaña, más de 10 millones de cabezas de vacas,
y la pequeñez del mercado nacional, la mayor parte de la producción de carne se destina a la exportación. Hemos producido una carne natural, sin uso de anabólicos ni de hormonas, todo con producción vegetal en base a pasto. Es una producción a cielo abierto durante todo el año, en la cual transformamos el pasto y el trabajo de nuestra gente en producto de calidad para ofrecer al mercado internacional, no solo en carne, sino en leche y en lana. La cabaña ovina es aún mayor, cuenta con más de 24 millones de cabezas y ha hecho de la lana otra de las principales exportaciones. El clima de Uruguay permite la crianza de estas ovejas, en particular las merinas, en unas condiciones inmejorables y que su lana sea, junto a la de Nueva Zelanda, una de las más preciadas en los mercados. Frente a la ganadería y otras producciones asociadas como los lácteos y el cuero, la agricultura ocupa un lugar secundario, excepto el arroz, del que Uruguay es el quinto exportador del mundo. Además, en los últimos años han tenido un gran auge nuevos cultivos como la soja. El río Uruguay da nombre al país y sirve de frontera con la vecina Argentina. En sus orillas, a la altura de Fraiventos, se va a instalar un nuevo tipo de industria, la celulosa. Las autoridades uruguayas han autorizado 2 plantas, una de capital español, que es el proyecto más avanzado, y otro de capital finlandés. Hasta su entrada en funcionamiento, la empresa española se centra en el cultivo de bosques de eucaliptos y en la exportación de astillas a sus fábricas de España. En el cultivo de eucaliptos, en los viveros, se utiliza un proceso de selección y clonación de los mejores ejemplares. Una vez alcanzado determinado tamaño, los ejemplares se plantan en las tierras destinadas al cultivo forestal. Desde la plantación a su tala pasan unos 9 o 10 años. Los troncos se trasladan a una planta donde se reducen astillas que de momento se exportan a España a través de los puertos de Fraiventos en el río Uruguay y de Montevideo. Otro derivado forestal es la madera. Esta empresa de capital español cuenta con una serrería en la que se elaboran varios productos con diferentes grados de secado y calidad. Como proyecto futuro se prevé la elaboración de productos terminados con mayor valor añadido. Y eligió Uruguay fundamentalmente porque acá existía una política de fomento forestal, porque existen condiciones socioeconómicas y de estabilidad política y social que hacen atractiva la inversión. Más de 1 millón de argentinos cruza cada año al vecino Uruguay para una estancia corta o para pasar las vacaciones. Curiosamente, dado el exilio de población, la segunda entrada más importante desde el extranjero es la de los propios uruguayos. El turismo es otro de los sectores importantes de la economía uruguaya y que experimenta una clara recuperación. Unos 2 millones de personas eligieron el pasado año Uruguay como destino turístico. Su principal enclave es Punta del Este. En la temporada alta, sus calles se llenan de vehículos con matrícula extranjera y conductores que compiten por mostrarse en los coches más exclusivos. Los argentinos son los más numerosos, seguidos por los de otros países vecinos como Brasil, Paraguay y Chile. Además de las playas y los balnearios, uno de sus principales atractivos son los casinos. Las apuestas superan los 500 millones de euros al año. Los 3 casinos de Punta del Este han llegado a ingresar en un solo día unos 2 millones de euros, gracias sobre todo a los jugadores brasileños y argentinos. A diferencia de otros países de la zona, en Uruguay el Estado sigue teniendo un gran peso económico y la población se muestra reticente ante la privatización de las empresas públicas. El último ejemplo es el agua. En un referéndum celebrado al mismo tiempo que las elecciones generales, más del 64% de los uruguayos votó a favor de que los servicios de saneamiento y suministro de agua queden en manos del Estado. El Uruguay se ha salvado, entre comillas, relativamente, de estos procesos masivos de privatización, porque la izquierda uruguaya y el pueblo uruguayo se ha opuesto a las malas privatizaciones a través de plebiscitos donde sistemáticamente siempre el pueblo uruguayo se expresó en contra de las privatizaciones, sobre todo las privatizaciones como se hicieron en Argentina o en otros lugares del continente, que terminaron en un desastre para la gente.
Una herida aún abierta en la sociedad uruguaya es la de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. El penal Libertad alojó durante años a presos políticos y a los llamados rehenes del régimen cívico-militar. La prisión alberga ahora a presos comunes, pero el viejo edificio permanece, abandonado, como recuerdo de todos aquellos que no pudieron respirar en libertad hasta la amnistía decretada como requisito para la restauración democrática. En Uruguay nadie ha sido juzgado por la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Una ley de punto final llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada por el Parlamento en diciembre de 1986 y ratificada en referéndum por más del 56% de los votantes, puso fin a los juicios contra los militares y a medio centenar de denuncias penales que abarcaban unos 400 casos de carácter delictivo por violación de los derechos humanos cometidos durante la dictadura. La amnistía hizo que más o menos unos 20 o 30 crímenes que había cometido la guerrilla no se juzgaran nunca y quedaran impunes. Y lo mismo pasó luego del lado militar, es decir, se votó una ley estrictamente paralela a la anterior. En una palabra, se resolvió por el perdón, pensando que el perdón era la condición de la paz y que se establecía un perdón universal. Para otros, en especial para los familiares y las asociaciones de derechos humanos, esta ley impone el silencio, la impunidad y el olvido. Quizás un símbolo de este intento de tapar el pasado sea Punta Carretas. Hoy, centro comercial, fue penal. En el interior, nada recuerda su antiguo uso ni una espectacular fuga, la de 106 tupamaros que lograron huir a través de una red de túneles en 1971. La represión en Uruguay tuvo características similares a las de otras dictaduras vecinas, pero también otras distintivas. En Argentina, la desaparición masiva de personas fue un método. En Uruguay fue aplicado también, pero no alcanzó proporciones tan grandes, ¿verdad? Sí fue la tortura, que se decía que uno de cada 50 uruguayos había sido sometido de alguna forma a la tortura, había sido recluido en cuarteles, sometido a premios de algún tipo, ¿verdad? En su momento, y la cárcel prolongada fue otra característica. Y además fue una sociedad hipervigilada. En un intento de cerrar las heridas, el presidente Valle crea en el año 2000 una comisión para la paz, cuyo objetivo es lograr una verdad posible e indagar la suerte de los detenidos desaparecidos, incluidos los menores. La comisión concluye que 26 uruguayos desaparecieron durante la dictadura y murieron a causa de las torturas y permanecieron enterrados en instalaciones militares hasta finales de 1984. Pero la represión, gracias a la red tejida por el Plan Cóndor, no se limitó a las fronteras uruguayas. Mi hijo estuvo, después de la dictadura, 6 meses acá en Uruguay, estuvo clandestino en Uruguay durante la dictadura 6 meses y luego pasó a la Argentina donde ya estaba su señora, pasó a vivir en Argentina como que Argentina les iba a dar más seguridad que Uruguay. En aquel momento todavía no estaba la dictadura argentina. La dictadura argentina fue en marzo y mi hijo desapareció en febrero en el gobierno de Isabel Perón. La Comisión para la Paz también constata que la mayoría de los casos se produjeron cuando ya estaban derrotados los grupos sediciosos. Pero la labor de esta comisión no ha satisfecho a los familiares que se quejan de la absoluta falta de colaboración de los militares y subrayan que la desaparición es un delito que no prescribe. 15 años primero de democracia en este país, siempre nos dijeron, en este país hubo una guerra, en toda guerra hay desaparecido. Y eso no es verdad, eso es una gran mentira que se puede demostrar en todo momento. Porque lo que ha habido es una guerrilla. Y por otra parte, la ley de caducidad establece la prescripción de los delitos cometidos hasta marzo del 85, perdón. Y lo nuestro, como se sigue continuando por ser un delito permanente, no está comprendido en la ley de caducidad, de modo que tenemos derecho a la justicia hoy y mañana y en adelante. Y ahora creo que tengo uno más.
Gonzalo Fernández, que formó parte de la comisión como representante del Frente Amplio, reconoce que no se pudo agotar la investigación y que ésta ha de continuar aunque no haya juicios y se mantenga la ley de caducidad. En el último congreso del Frente Amplio prevaleció, por mayoría también, la tesis de que había que respetar la ley, en el sentido de que había que respetar la decisión popular. No puede ser que nosotros respetemos los plebiscitos cuando nos son favorables y que no los respetemos cuando nos son adversos. No obstante, esa ley ordenaba al Poder Ejecutivo investigar el destino de los detenidos desaparecidos. Este es un artículo de la ley de caducidad que no se ha cumplido hasta ahora. El gobierno de Tabaré Vázquez, aunque no anulará la ley de caducidad, sí se propone desvelar qué pasó con los detenidos desaparecidos. Nosotros nos proponemos investigar, como lo establece el artículo 4 de la ley de caducidad, para llegar al fondo de esta herida profunda que tiene el Uruguay e intentar saber qué ha pasado con todos los desaparecidos uruguayos acá en el Uruguay. La ley se aplica en el territorio nacional y dar cuentas no solo a los familiares de los desaparecidos, sino a la sociedad uruguaya qué ha pasado con los desaparecidos. Dentro del gobierno, José Mujica, con muchos años de cárcel a sus espaldas y que solo fue liberado cuando la dictadura ya tocaba a su fin gracias a la amnistía, cree que se puede investigar el pasado, pero que el progreso será relativo y no conformará a las víctimas. Bueno, el gobierno de Vázquez, la propuesta y el compromiso que tiene es cumplir con una parte de un artículo que no se ha cumplido, que es intentar saber la verdad, que no se sabe en el Uruguay. Averiguar mucho más de cómo fueron las cosas. Esa es la parte de justicia con la cual estamos comprometidos, que se sepan las cosas. Castigo más que suficiente. Para conocer esa verdad será necesaria la colaboración de los militares. Será además un paso decisivo para mejorar las relaciones con la sociedad uruguaya. Para los militares no significa ningún riesgo, ningún compromiso, porque la ley que se votó y que se plebiscitó les asegura que ninguno de ellos va a ser sometido a la justicia penal y por tanto no van a ser tampoco llevados a ninguna prisión. Es simplemente que, como es obvio, los familiares de los detenidos desaparecidos y todo el pueblo uruguayo tiene derecho a saber qué pasó con esos compatriotas que un día desaparecieron en las unidades militares. 20 años después del fin de la dictadura, la sombra militar sigue planeando sobre la sociedad uruguaya. La normalización de las relaciones entre el ejército y la sociedad pasan también por una reforma militar. Queremos unas Fuerzas Armadas poco numerosas, bien equipadas, bien remuneradas. Actualmente el Ministerio de Defensa, también un poco por resabio de la época de la dictadura, que tenían desde luego un dominio total del Estado, tiene a su cargo algunas funciones que no debería tener porque no son cometidos propiamente militares. La construcción de la identidad de la República Oriental del Uruguay está marcada también por el dominio de colorados y blancos. Para estos, la fecha fundacional de la República es la Declaración de Independencia y en conmemoración de su centenario se erigió el Palacio Legislativo. Para los colorados es la jura de la Constitución y a su celebración se dedicó el Estadio Centenario. Y en el fútbol, el deporte más popular del país, también se deja sentir la influencia política. Tabaré Vázquez fue presidente del Progreso. El colorado Sanguinetti es del Peñarol, club que se opuso a que Vázquez llegase a presidir la Asociación Uruguaya de Fútbol.
hay quien dice que de no ser por esta traba se hubiese dedicado al fútbol y no a la política. Paradójicamente, a socaire de la crisis económica, han revivido las actividades culturales en Uruguay, tanto en las calles como en los escenarios y en las pantallas de cine. Uruguay tiene una tradición larguísima en teatro. Claro que ahora la cantidad de salas de teatro y puestas en escena que hay en perspectiva, la escala de lo que es nuestro país es enorme. Y con respecto al cine pasa lo mismo. En los últimos años se han producido 8, 10, 12 películas nacionales de una factura que es posible mostrar en el exterior, con un gran éxito de público a la interna del país, y bueno, eso ha como abierto el camino. Que empezó a caminar por la mano, que me roza el codito, y cuando llega al hombro, me defloró. Un teatro emblemático, el Solís, acaba de ser renovado y ha abierto sus puertas con una superproducción escénica. En cine, películas uruguayas han alcanzado renombre y premios internacionales. En el campo cultural también se respira esperanza. El gran éxito de este momento que estamos viviendo ahora en Uruguay es subjetivamente poder aspirar a mucho más, con esperanza, ¿no? Eso nos permite crear las condiciones, que no son abundantes, pero bueno, ese espíritu nos permite salir. En Montevideo, en la Ciudad Vieja, se están rehabilitando algunos de los muchos edificios que muestran las señales de una prosperidad pasada y del abandono. Es un plan municipal que cumple varias funciones. Da trabajo a personas en paro, las forma en nuevos empleos y mejora la ciudad. Ahora toca al poder político no defraudar todas estas esperanzas de los uruguayos. Un país ilusionado supone un gran apoyo, pero también una gran responsabilidad histórica en un momento que será clave para el futuro de Uruguay. Es que, ¿qué le queda al pueblo uruguayo si nosotros lo estafamos? Lo más grave que puede haber en una sociedad es que cuando un pueblo empieza a recobrar esperanza se la frustra. Los pueblos necesitan trabajo, necesitan laburo, pero necesitan creer en algo para poder vivir. Vivir es creer. Y este proceso lo que ha reconstruido es un poco de confianza en la nación. La sociedad uruguaya, que disfrutó en la primera mitad del siglo XX de un estado de bienestar y de políticas sociales avanzadas, comenzó el XXI inmersa en el estancamiento y en una crisis devastadora. Nadie pone en duda de que es necesario renovar y mejorar muchas cosas. Tampoco que será una tarea ardua en la que será necesario el esfuerzo de todos. Es un compromiso político, pero también un deber con el futuro, con el porvenir de todos los uruguayos.